Buenas tardes, mister. Un punto para mantenerse líderes, ¿es bueno? Bueno, veníamos con la idea de sumar 3 como cada jornada, pero te enfrentas a un rival que tiene muy buenos futbolistas, tiene grandes virtudes, juega en su campo, un campo histórico, donde la afición acompaña muchísimo. Por lo tanto, siempre es un partido complicado. El deseo, la ilusión, viendo la jornada como quedaba, pues bueno, era importante sumar 3 puntos por coger un colchón de puntos, pero viendo cómo se ha desarrollado el partido y las dificultades que hemos tenido para encontrarnos cómodos y desarrollar nuestro juego, y aparte con el marcador en contra, pues bueno, al final yo creo que el fútbol son goles y ha metido un gol cada uno, por lo tanto, resultado justo. Vosotros habéis estado mejores quizás en la primera parte, ¿no? Sí, pienso que en la primera parte, sobre todo los primeros 10 minutos, hemos estado haciendo lo que veníamos a hacer aquí. Creo que hemos metido al Ontinyent en su campo, hemos tenido algunas situaciones de peligro dentro de área, tiros desde fuera, que habíamos trabajado mucho ese aspecto también, entradas por banda, superar su última línea defensiva en velocidad. Y bueno, creo que el partido estaba controlado, nos ha faltado, al final de la primera parte, nos ha faltado tener un poco más de pausa, de tranquilidad, pero bueno, parecía que había dificultades en elaborar el juego, tanto un poco por el aire como por el bote del balón que hacía extraños, pues bueno, nos ha costado un poquito más, y sobre todo pues porque el Ontinyent ha estado mejor posicionado y bueno, hemos hablado de intentar hacerlo, pero viendo que no lo podíamos hacer, hemos cambiado totalmente, ¿no?, la manera de jugar. Ha sido una pena el gol que hemos recibido, porque es una acción aislada que realmente no la he podido ver porque estaba hablando con un jugador que iba a salir y bueno, pues hasta ese momento la acción de mayor peligro que había hecho el Ontinyent era esa y bueno, pues han tenido el acierto y la buena acción de hacer el gol. Y bueno, hemos planteado un partido más físico, más de balón directo, viendo que haciendo lo que intentábamos hacer en la primera parte no acaba de salirnos, no estábamos lo fino que queríamos. Y por eso hemos sacado a Navarro, hemos dejado 3 atrás, hemos arriesgado y bueno, hemos conseguido el gol a balón parado, que este año nos está dando muchos puntos. Y aún así hemos seguido insistiendo, hemos buscado la victoria y eso hacía que hubiese un riesgo, ¿no?, como en la última jugada que ha tenido el Ontinyent. Dejar poca gente detrás, solo con 3 jugadores rápidos que tiene el Ontinyent. Pues bueno, en esta vida hay que arriesgar, en otras veces hemos ganado partidos por arriesgar. Este año el porcentaje es mucho más alto de partidos ganados por dejar 3 atrás e ir a por el partido. Y esta vez pues un punto y hemos podido en la última jugada pues perder o no sacar ningún punto hoy. Por lo tanto, pues felicitar a los jugadores por el esfuerzo que han hecho y a continuar, que queda todavía un largo trayecto. O sea que al final de la jornada, viendo cómo han quedado los rivales directos, ¿estáis contentos? Bueno, ahora mismo hay tristeza en el vestuario, ¿no?, porque había mucha ilusión puesta en dar un golpeo y aventajar en puntos para poder más adelante fallar. Pero bueno, es que la competición en segunda vez es muy complicada y sacar los 3 puntos en cada partido es muy difícil. Y bueno, nos vamos contentos porque mantenemos la posición en la que estamos y a continuar, ¿no?, la dinámica que seguimos con el mismo trabajo y sabiendo que cada partido es muy complicado porque cada equipo se está jugando muchísimo y todos tienen sus objetivos y esos objetivos los quieren sacar a final de temporada y cada vez es más complicado el poder ganar. Muy bien. Vale.